Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a poblar de libros de filosofía judía nuestro anaquel de la mano de Pablo Dreisig. Hola Pablo. Hola Jorge, ¿cómo estás? Hoy, Sí, ¿qué nos traes? hoy un libro muy interesante, en mi opinión, muy sugerente, lleno de ideas, retador en cuanto al planteo. Es un libro que no solo tiene las notas de erudición, etcétera, etcétera, sino que avanza con hipótesis y tesis muy fuertes y antes de adjetivar tanto, voy a decir por qué. El tema, el nombre del título, en español sería Los cosmopolitas y los judíos. Es un libro escrito por dos autores, Cathy Helbing y Sander Hillman. Es un libro editado en el 2017 por University of Michigan Press, Ann Arbor, y Cosmopolitan and Jewish es un libro, como decía, extraordinario, porque lo que toma el libro es la inyunción, el encuentro, el cruce entre dos términos, judíos y cosmopolitas, judaísmo y cosmopolitismo, y lo que el texto subraya es el modo en que la figura del cosmopolita o del cosmopolitismo que tuvo que tuvo su paroxismo, su grado más alto durante la Ilustración, que llegó a su cenit durante la Ilustración, con la idea ilustrada y sobre todo de Kant, de Immanuel Kant, sobre lo cosmopolita como un atributo virtuoso, por supuesto. Como decía, el judío sirvió como modelo, sobre todo en la Ilustración, para configurar esta noción del ciudadano cosmopolita y de una subjetividad cosmopolita, pero como a su vez el propio judaísmo y el judío tomó recursos, se proveyó de las ideas de la Ilustración, no judías, por ejemplo en Lessing o en otros, en John Toland en Inglaterra, en Lessing en Alemania, para construirse a sí mismo. O sea, cómo, por un lado, a lo largo de la historia, el mundo de las naciones miró a la figura del judío para construir una figura positiva, que evaluaba como positiva, como es la idea de lo cosmopolita para la Ilustración, y no solo para la Ilustración, pero también como los propios judíos o el propio judaísmo, la judeidad, como se prefiere decir ahora, tomó prestado, se vio reflejado en ese espejo que le ofrecía la Ilustración para construirse a sí misma como un modelo que nuestros oyentes podrán intuir con el Estado de Israel, con la creación del Estado de Israel. Este modelo comienza a eclipsarse en cuanto un modelo mayoritario y aceptado y modélico, valga la redundancia, para la construcción de sí mismo. Bueno, primero referirme a los autores de este trabajo. Como decía, uno de los autores es Cathy Helbing. Cathy Helbing es
profesora académica, scholar, actualmente en el Centro de Estudios Judíos de la Universidad de Manchester, en Gran Bretaña. Y ella ha trabajado muchísimo todo lo que tiene que ver con cultura visual y políticas de la memoria. Además de haber dirigido durante muchos años una publicación a la que nosotros le dedicamos, me parece, un programa que es a las publicaciones del Instituto Leo Baeck, que está en Londres y en Nueva York. También es profesora en la Universidad de Potsdam, en el Centro Moses Mendelssohn de la Universidad de Potsdam y en el Instituto Dubnov de Leipzig, en Alemania. Y tiene varios libros publicados. Entre los últimos hay uno buenísimo, que son las figuras, la literatura fantástica judía, los seres fantásticos judíos del tipo del Golem, del Dibuk, pero haciendo una lectura histórico-política de esas figuras imaginarias. Eso está publicado. Y Sander Hillman es un reconocido historiador de la cultura, y él ha trabajado sobre todo la historia de la autopercepción de los judíos, que han tenido los judíos de sí mismos, sobre todo en la modernidad, y sobre todo a partir de categorías como el cuerpo, la fealdad, la belleza judía, el mito de la belleza judía, el mito de la fealdad judía, en la literatura, sobre todo en la literatura judía alemana, los estereotipos, pero no tanto como se suele hacer de los estereotipos antisemitas o del mundo gentil, sino cómo los judíos se han percibido a sí mismos a través de esa mirada de los otros. Y entonces tiene títulos, tiene un libro, por ejemplo, se llama El cuerpo judío, donde analiza, digamos, la historia de la representación de las diversas partes del cuerpo en el imaginario judío y gentil. Por ejemplo, qué sé yo, tiene un capítulo sobre la nariz judía. Entonces no hace un análisis meramente diciendo que la nariz judía es un invento antisemita, una representación falsa, sino que es más sutil en análisis. También analiza cómo en la literatura judía y en la imagen que los judíos tienen de sí mismos también aparece esto. No por casualidad, él tiene un libro dedicado al autoodio judío, que es hoy en el elenco de los libros académicos sobre el tema, es el más importante. El texto de Hillman sobre el autoodio judío. Pero volviendo a este libro que escriben ambos, Cathy Helbing y Sander Hillman, el libro va de que, como dije antes, la idea cosmopolita como una idea que uno ligada inexorablemente, es la idea que la modernidad le debe a los judíos. Es decir, no porque los judíos hayan inventado lo cosmopolita, sino porque el mundo de las naciones, el mundo gentil, la ilustración alemana, construyó la idea de cosmopolitismo mirando a los judíos. Y tampoco porque los judíos hayan sido cosmopolitas antes de la palabra cosmopolita, sino porque había esa imagen del judío como cosmopolita que la ilustración le dio una valencia positiva. Pero el libro entonces distingue tres grandes categorías. La categoría, por un lado, de cosmopolitismo, la categoría de diáspora y también la categoría de multiculturalismo. Hay que pensar que hoy el tema de lo cosmopolita en la era del Brexit, en la era del retorno a los nacionalismos, estamos viéndolo con la guerra de Ucrania, la invasión de Rusia a Ucrania, este tema tiene una vigencia muy, muy aguda, muy candente. Entonces, hay algunas presiones técnicas que hacen los autores. Por ejemplo, que
Es muy interesante la diferencia entre galut, que sería una dispersión involuntaria, cuyas figuras clásicas son la expulsión del Edén, la salida de Egipto, o mejor dicho, no la salida, sino el exilio en Egipto, el galut en Egipto, como diferente de la Hat-Futzot, la diáspora, que en la tradición judía se distingue del galut. Entonces, una cosa, y la diáspora es más bien voluntaria para diferenciarla del galut. Ahora, lo que dicen los autores, que también es interesante, que al recoger biografías, material literario, cultural, dicen los autores, es posible tener una experiencia cultural significativa como judío en el galut, una experiencia cultural positiva, significativa en el galut, o sentirse solo en la diáspora. Y agregan los autores, estoy traduciendo, dos personas pueden vivir en el mismo espacio y tiempo y experimentarlo de manera antitética. También los autores marcan que los judíos han sido como el test, la evidencia del cosmopolita, tanto positivamente, y esto es importante, como negativamente, porque la palabra cosmopolita fue una palabra que curiosamente se usó más, fue más usada por los estalinistas, por el estalinismo que por el nazismo. Los estalinistas decían a los judíos cuando hicieron el asesinato de los poetas, etcétera, decían cosmopolitas sin raíces, era la acusación. Y los nazis decían parásitos también sin raíces. Pero como que la palabra cosmopolita pasó luego al elenco de acusaciones más bien del lado estalinista. Pero en el antisemitismo alemán también aparece ya todo el tema del judío cosmopolita sin raíces. También el texto es interesante, es un texto, como decía al comienzo, muy rico en hipótesis. Entonces, por ejemplo, el texto discute otras tesis sobre cosmopolitismo judío. Discute con un historiador y sociólogo muy importante de Tel Aviv, Nathan Schneider, que ha escrito mucho sobre el tema. Los autores discuten. No me voy a detener, pues es un tema bastante denso, pero puedo decir algo ahora, invitando a los lectores que profundicen, a los oyentes que profundicen, que es que ellos no creen que el judío como cosmopolita o nómade, que es otra figura que aparece mucho, sea una metáfora de la marginalidad. Ahí hay toda una discusión. Luego, con quien discuten también es con otro historiador muy importante, judío, ruso, creo que ahora vive en Estados Unidos, trabaja en Estados Unidos. Voy a tratar de encontrar ahora la cita. Ah, sí, acá está. Yuri Slezkine. Se escribe Slezkine. Slezkine, es difícil de pronunciar. Yuri. Y la tesis de Slezkine, de Yuri, que dicho sea de paso, tiene publicado un libro en español por Editorial Acantilado, muy bueno, sobre la Revolución Rusa, muy bueno, editado por Acantilado, y él tiene una teoría que es criticada por los autores, por nuestros autores, respecto a que lo cosmopolita en los judíos le vendría de su condición de, dice Slezkine, de nómadas de servicio en las sociedades agrícolas. Es decir, los judíos, siendo nómades que ofrecían servicios, se afiancaron en esa imagen del cosmopolita. Nuestros autores no están de acuerdo con esa tesis y la discuten. Y luego, finalmente, lo que es interesante del libro es que el libro rastrea, primero hace un rastreo histórico de lo cosmopolita, que indican, el término tiene lugar por primera vez con Diógenes de Sinope, un filósofo, el fundador de la escuela estoica de la filosofía griega,
que cuando le preguntaron de qué hoy diríamos nacionalidad era, él contestó que él era cosmopolita, ¿no? Yo soy cosmopolités, contestó. Bien, y el libro entonces, yo creo que hay dos grandes puntos del libro. Primero, en el tema de la ilustración. Moses Mendelssohn, la Haskalah, y cómo la ilustración alemana quedó por un lado fascinada, sobre todo Lessing, con la figura del judío como cosmopolita, pero por otra parte no pudo trascender sus propios límites y lo excluyó al judío poniéndolo en el lugar del nómade, no lo aceptó como un cosmopolita con todas las de la ley, diríamos. Y finalmente el libro, lo que es muy interesante, es, aparte del tema de cómo el nacimiento del Estado de Israel cambia la subjetividad, cambia la autopercepción del judío respecto a su cosmopolitismo, cómo también decae esta visión diaspórica positiva de un judío que habla idiomas, otra palabra sería mundano en el buen sentido, culto, mundano, sin prejuicios, que esa es la idea del cosmopolita como alguien culto, es una construcción de la Ilustración, del cual el judío fue legatario. Bueno, luego con el Estado de Israel cambia, la discusión es qué quedó de ese judío cosmopolita. Y también, por supuesto, los fenómenos hoy de discriminación, de migraciones forzosas, qué lugar cumple todavía el judío, aparte de fenómenos que van más allá del nacimiento del Estado de Israel, como es nuevas figuras migratorias, como por ejemplo la de los propios israelíes en Alemania. Y no solo eso, dicen los autores, los hijos de los israelíes que ya se fueron a Alemania, que ya tuvieron hijos, y esos hijos viven en Nueva York. Es decir, son historias de migraciones. Me hace acordar el libro del escritor alemán novelista Sebald, ¿no?, sobre los emigrados. Así que bueno, Jorge, ponemos este libro que es muy excitante por los temas que plantea y lo recomendamos y lo colocamos en nuestro anaquel. Por supuesto, y allí tendrá un sitio destacado. Lo único es que está escrito en inglés, así que vamos a dedicarlo a la gente que pueda leerlo, y a los que no, pues que tendrán que esperarse a ver si se traduce. Jorge, aprovecho esta muy buena observación tuya para decir a los oyentes que hay un único libro de Sander Hillman en español, que se llama algo así como Historia Cultural, algo así como, se llama Humo el libro, Breve Historia del Acto de Fumar. Es una historia, bueno, no es el tema de la columna de hoy, pero es el único libro, hay un libro en español de Sander Hillman, que se llama Humo, Breve Historia del Acto de Fumar, que es un libro que también es muy interesante porque incluso muestra en los judíos la importancia que tenía fumar, no en Shabbat, pero cómo los judíos de Europa del Este sobre todo fumaban en un acto, una historia cultural, ¿no? En realidad el libro es sobre el acto de fumar en la historia de la cultura occidental, pero hay un capítulo sobre el tema judío. Pues nada, no convirtamos en humo estas recomendaciones. Esperamos volver a contar contigo la semana que viene. Muchas gracias por habernos atendido, Pablo, y hasta la próxima. Hasta la próxima, Jorge.